Dios escoge a quien quiere, donde quiere y a la hora que Él quiere. Yo soy sacerdote por misericordia de Dios. Ahí fue difícil. Pero cuando tú estás solo en el mundo y tú sientes como la responsabilidad de una familia, en este caso tu mamá, tus hermanas, tú tienes entonces que sacar fuerza. Tienes que buscar la manera. Y él me dijo, nunca serás sacerdote. Y me rompió el informe en mi cara. Que si volviera a nacer y desde el vientre pudiera elegir de nuevo, elegiría ser sacerdote. Después que yo me enamoré de Dios, de Jesús, ya esto sobra. ¿Tú quieres ser feliz? Escucha la voz de Dios. No tengas miedo y decídete. Quien se agarra de Dios no se cae. Te puede pasar muchas cosas, menos el fracaso. Hermanas y hermanos, saludos y bendiciones. Comenzamos a esta hora el programa La Vida en Cristo, aprovechando que nos visita desde República Dominicana el padre Francisco Reyes Cruel. Padre, ¿de dónde le viene ese apellido a usted, Cruel? Cruel es un apellido de La Vega. Ajá. De parte del abuelo mío. Y yo ni sé de qué lugar es. Pero sí se me pegó el apellido. Ajá. A través de mi mamá. ¿Y usted se identifica con ese apellido, Cruel? A veces sí, a veces no. Cruel para hacer las cosas bien hechas. Pero no la crueldad a nivel negativo, no. Ok. No. Vamos a hablar hoy del testimonio sacerdotal del padre Francisco Reyes. Pero vamos primero a implorar esa gracia y luz del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, nos adentramos en el tema. Lo primero es que para ser sacerdote no hay un patrón ni una receta definitiva, ni hay un solo como camino. Cada quien tiene una experiencia diferente y oigo yo tanto, porque la gente presume que un sacerdote de dónde viene, de una familia muy ordenada, de una familia de oración, de una familia de testimonio. A veces hay sacerdotes, ¿verdad?, que vienen de familias muy disfuncionales y otros de familias más o menos funcionales, pero Dios escoge a quien quiere, donde quiere y a la hora que Él quiere. Y vamos a hablar con el Padre Francisco. Padre Francisco, saludo, ¿cómo está usted? Muy bien, Padre, muy bien, gracias a Dios. Vamos a ver, ¿cuántos hermanos tiene usted, Padre? Nosotros somos 7 hermanos. Yo soy el tercero de la familia. El tercero. Sí. Ok. Y la pregunta es, ¿cómo fue la crianza de usted en cuanto a vida cristiana, vida religiosa, vida de iglesia? Bueno, miren, yo soy el resultado de todo un proceso. Mi familia era una gran familia, una familia muy buena, muy buena, en todos los sentidos. Pero espiritualmente no era tan buena. No, de verdad que no. Incluso mi papá, recuerdo que se convirtió realmente a Dios después que yo entré al seminario. Desde niño, mamá me enseñó el trabajo. Yo trabajo desde los 8 años o 7 años de edad. Trabajaba en una panadería. También trabajaban los hermanos míos. Y vuelvo y le repito, ¿desde los 7 años? Sí, 7, 8 años, sí. Yo trabajo. Ya a los 11 yo andaba Pero haciendo... es un trabajo que usted, por necesidad, porque había carencia en el hogar. Sí. Es que la familia mía siempre ha sido una familia pobre, bendito sea Dios. Una familia pobre. Para mí esto es una gracia. Y una vez, papá tuvo una situación, tuvo que emigrar a Santo Domingo, somos de Bonao, y nos abandonó por muchos años. Y por eso nosotros desde muy pequeño, muy poca edad, tuvimos que lanzarnos a trabajar para buscar el pan de sostén de la casa. Usted entra a trabajar, me dice, cuando su papá lo abandona, que abandona la familia,
usted para ayudar al sostén de la familia tiene que entrar en la zona franca. Sí, sí, porque todavía, por ejemplo, cuando yo tenía los 7 años todavía estaba la familia. Pero que a papá era difícil verlo en la casa. Papá tenía sus amigos, papá era un hombre próspero, él sí, muy próspero. Pero papá llegaba y dejaba ¿cuánto era? 5 pesos de papel encima de la mesa temprano en la mañana y no lo volvíamos a ver hasta esos de las 9 o 10 de la noche. ¿Y qué se compraba con 5 pesos? No, de todo. Ajá. Sí, de todo. A mí era que me mandaban al colmado, toma, compra 2 cheles de salsa, compra 5 cheles de esto, compra tanto. Padre, pero es que ahora, yo lo veo que usted no creció mucho y yo pienso que fue por la carencia de comida, ¿verdad? Porque usted me dijo que... No. En mi casa, de verdad, papá en ese sentido, él trabajaba y tenía, y dejaba esos 5 pesos. Había gente que con menos de 2 pesos comían el día. Ajá. Con esos 5 nosotros desayunábamos, comíamos y cenábamos. Pero papá, con sus amigos, se fue metiendo un poquito en esta cuestión del alcohol, de la lotería, de los caballos, y se vio en una situación y tuvo que irse. Y entonces ya estoy hablando de... ¿Él lo perdió todo? Sí, lo perdió todo. Y se sacó lo que llamamos el loto como 2 veces. Se llama antes el premio mayor. Se lo sacó 2 veces. Y recuerdo yo que la última vez que se lo sacó, la primera lo derrochó, ya yo estaba en el seminario y me llamó y me dijo, Ico, dime qué yo hago con este dinero. Y yo le dije, ¿usted quiere salvar el matrimonio, el amor de mamá? ¿Usted quiere unirse? Sí, eso es lo primero que quiero. Entonces yo le dije, hágale una casita. ¿No tenían? No teníamos casa. ¿Vivían alquilado? Papá hipotecó la primera casa en el banco por 5,000 pesos. Recuerdo, la hipotecó y ya cuando se iba a perder solo le dieron 1,600 y con eso compramos una casita de madera pudriéndose, recuerdo yo con palo agarrándola y un río que pasaba por debajo. Ay, sí. Entonces él dice, dime, me acabo de sacar por segunda vez el loto, ¿qué hago? Y yo le digo, ¿usted quiere recuperar su familia y su matrimonio? Hágale una casa, mamá. ¿Él compró una casa o hizo una casa? Entonces hizo la casa. Ajá. Con el terreno desbarató, obviamente. Era una casita chiquitita de madera podrida que teníamos y todos los hijos dormíamos en una habitación. Todos juntos. Sí, los 7. Sí, dormíamos todos en una habitación. Yo recuerdo que yo dormía hasta con la hermana mía. Nosotros dormíamos juntos, todos, las muchachitas, los varones. Bueno, y yo obviamente, vuelvo y le repito, trabajo desde los 7, 8 años, pero después tuve que tomar trabajo más agresivo, mucho más fuerte, porque al papá tener que emigrar a la capital, entonces yo tenía que asumir otro tipo de trabajo. Ahí llegué a la zona franca. Recuerdo que ¿Qué edad usted tenía cuando tenía? Yo era menor de edad en la zona franca. Caí en gracia a una china y ella me entró a trabajar. ¿Que no podía? No podía. 36 pesos ganando semanal. Usted ganaba 36 pesos. Pesos dominicanos, no dólares. Ajá. 36 pesos dominicanos. Bueno. ¿Y qué usted hacía con esos 36? ¿Se lo daba a la familia? Los 36 pesos, yo le daba 15 a mamá, arrendaba 10, ya eran 25, y con lo otro lo compraba de blog para un solarcito que mamá me había regalado. Ajá. Que ahí viene la primera casa que yo tuve antes de ser sacerdote. Ok. Y entonces, ¿cuándo usted comienza a ir a la iglesia? ¿O algo de espiritual? Mira, vuelvo y repito que mi familia no era muy cristiana. Ajá. De verdad que no. ¿No ejercitaba? No practicaba, no. Ok. Me llevaron, sí, recuerdo yo, mi abuela, la catequesis, yo logré hacer mi catequesis, pero me desvié un poquito, porque dada la situación, el abandono del papá y todo eso, yo caí en pandilla. Sí. Yo dirigía una de las pandillas más grandes en Bonao. ¿Y usted llegó a matar gente? No, matar no, porque antes era muy diferente a hoy, ya hoy se mata. Antes eran las pandillas como de pleito, entre grupos, entre bandas y cosas así. Pero y lo más terrible es un hombre chiquito, ¿verdad? Una cosa de esa. Chiquito y guapo. Ajá. ¿Usted llegó a enfrentar grupos? Sí, incluso nos íbamos a Villa Altagracia. ¿A pelear? Sí. Ajá. A Villa Altagracia. Yo tenía este grupo como de unos 25, recuerdo yo. ¿Dirigido por usted? Dirigido por mí. Ajá. Nos íbamos al cementerio a practicar, a una finca que había al lado de mi casa. Nosotros practicábamos. Fíjate cómo era la práctica. Nosotros como que nos curábamos en el dolor. Por ejemplo, yo ponía 5 muchachos con palo a caerme a garrote a mí.
menos en la cabeza. Ujú. Pero sí, sí, sí. Y eso es real. Y si ellos están, bueno, hay algunos de ellos que ahora son predicadores y andan por el mundo dando este tipo de testimonio. Yo recuerdo que yo me quitaba la camisa y me ponía para que ellos me cayeran a garrotazo, a palo. Y después así entonces el proceso iba haciendo. Entonces nosotros lográbamos como una resistencia ante el dolor. Una resistencia. Y eso nos daba fuerza para irnos en contra de la pandilla. Ajá. No se usaba droga en ese tiempo, imagínate tú. Yo nunca probé el alcohol, nunca en la vida. Ajá. Recuerdo que una Navidad, una tía, ya murió, va y me lleva una tapita de romo. Ajá. Una tapita. Y yo me la tomé y por poco me cargo. Y ahí empecé a odiar todo ese tipo de cosas. Ok. ¿Y cómo usted entonces, su primeros pasos en la iglesia, en la vida cristiana? Sí, bueno, te digo que estaba en esto de pandilla. Después de la pandilla empecé a conocer la iglesia evangélica. Ajá. Que había una iglesia muy cerca de mi casa. Yo era amigo del pastor. Bueno, y me hice evangélico. Ajá. Ahí duré un tiempo como evangélico. ¿Se bautizó ahí? Sí, 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 como evangélico. Después de evangélico me metí a Testigo de Jehová. ¿A También, dónde? Testigo de Jehová. Ajá, también. Después de Testigo de Jehová me metí a los mormones. También. Que recuerdo yo que los mormones cuando me iban a bautizar, una iglesia que queda en Bonao, cerca de la parroquia de Fátima, cuando yo me metía porque me gustaba una muchacha. Ajá. Ella era mormona. Sí, 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 sí. Era una mormona, una americanita con una bicicletica bonita. Y ella era la que me catequizaba. Ajá. Y yo como que la muchachita me gustó y dije, me voy detrás de ella. Bueno, un Y proceso. una cosa, pero en la iglesia evangélica y en la otra donde usted estaba, cuando usted se fue, no le cayeron atrás. Se para- sabe, sí, te buscan. Te Ajá. buscan, ellos te caen atrás. No te abandonan así por así. Entonces, ¿Y qué usted le dijo? ¿Vuelvo después? no, que me iba para otro lugar. Ajá. Entonces ahí, vuelvo y te repito, cuando me iban a bautizar, recuerdo yo, en los mormones, yo estoy buscando a la muchacha y no la encuentro. Ujú. Y yo pregunto, ¿y dónde está fulana de tal? Que ya se fue para Nueva York. Y dije, pues yo me voy también y me desaparecí. Sí, sí, sí. ¿No es se verdad. bautizó? No, ¿cómo me voy a bautizar? Ah, bueno. Andaba detrás. Fíjate, después de ahí, eran tiempos que yo iba durando, porque en el fondo también yo estaba buscando de Dios. Estaba intentando buscar de Dios. Y era un muchachito. Después de ahí, con un amigo mío que ya murió, llamado el doctor, usted le conoció, duramos 5 años en el movimiento gnóstico. Bueno, pasé también Un por... movimiento gnóstico de conocimiento, de estudio. Exacto, exacto. Pero con La una- gnosis, la gnosis. La gnosis. Tenía una dimensión religiosa. No creo que fuera tan religiosa, tú sabes, porque eran prácticas como cuerpo atrae, unos ejercicios que tú hacías donde tu alma se podía desprender de tu cuerpo. Tú tenías una serie de experiencias. Son cosas Una serie como de experiencias. esas cosas orientales. Sí, esas. Ok, Son cosas misteriosas. ok. ¿Cómo entonces me llega a mí esto de ser sacerdote? Bueno, ¿Dónde le nació la idea? fíjate, después que yo anduve todo este espacio, Es decir, cuando usted vio que la muchacha no estaba, que no se No, quiso yo me fui, bautizar, yo me fui. ¿usted se fue? ¿Para dónde se yo fue? me fui de ahí? Mormon para los gnósticos. Ah, ok. Exactamente, ahí duré 5 años con la gnosis. Después de ahí yo seguía creciendo un poquito hasta donde crecí. Creciendo fui, pero en no edad, fui- no en edad. Ah. Yo lo veo del mismo tamaño que hace 40. Ok. ¿Y entonces? ¿De hace cuánto? Ok. No, después de ahí, de todo ese proceso de pandilla, de haber probado tantas religiones, de movimiento gnóstico, yo me dediqué a trabajar. Bueno, por eso, porque tenía que irme a Villa Altagracia a trabajar, construcción, para mantener entonces la ¿usted familia. trabajó construcción también? Sí, 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 sí. ¿Qué? Poner blog y esa cosa. ¿Qué usted sabe de construcción? ¿Qué se hace en construcción? Bueno, todo eso. Todos Sí, usted lo sí, sabe. no, de ¿Usted todo. hace una casa y usted solo? Óyeme, yo he hecho casa solo. Ajá. Llegué a hacer casa, yo elaboro, llegué a elaborar plano, llegué a elaborar casas de 2 niveles y todo eso. Ujú. Lo cierto es, no, la vida no es fácil y a veces la gente cree que sí. Pero cuando tú estás solo en el mundo y tú sientes como la responsabilidad de una familia, en este caso tu mamá, tus hermanas, tú tienes entonces que sacar fuerza. Tienes que buscar la manera. Yo abandoné los estudios, me fui para Villa Altagracia a trabajar construcción. 5 pesos diarios, 5 pesos dominicanos, recuerdo yo. Primero me pagaban 3, luego 5.
Después de ahí me regresé a mi casa. Cuando me regresé, entonces una catequista me mandó su hijo atrás, Elvis, no sé si te conoció a Elvis, de Bonao, uno que cantaba muy bien. Sí, Elvis. Me mandó a Elvis y dice, conquístame ese muchacho para sacerdote. Elvis estaba en el seminario, conquístamelo. Y el muchacho que era amiguito mío empezó a conquistarme y me dice, vamos para el seminario. Bueno, nos fuimos, el padre Almonte me envió. Nos fuimos para el seminario. Al primero hubo resistencia, pero yo no sabía lo que había en el seminario. Yo le pregunté que si había mujeres, que si había comida. Sí, todo eso. Sí. Vámonos, que tú después verás. Me fui al seminario. ¿Usted quería encontrar allá a la muchacha de la bicicleta? Exactamente. Fíjense, cuando yo llego al seminario, es increíble que hay muchachos que duran 5 años para ser electos como candidato. Y a mí me eligieron el mismo día. Y yo le dije que no. Recuerdo que era Meléndez, Junior, que estaban en ese tiempo. Yo le dije que no. Yo, no, yo no vengo para acá. Y recuerdo que Meléndez me dijo, bueno, si te vas, recuerda que las puertas están abiertas. Yo me fui. Me dediqué, continué trabajando. Y después, como que eso empezó a trabajarme. Durante un año. Ya yo no volvía, ni mucho menos. Y yo dije, y empecé yo de mi cuenta a ir a misa. Yo de mi propia cuenta. Recuerdo que yo llegaba a la parroquia de Fátima Bonao, ese muchacho, y me quedaba atrás en la pared. Y después me fui como acercando cada vez más. Y me llamaba la atención cuando el padre Monte levantaba por Cristo con él y en él. Entonces empezó como... Y después yo decidí entrar al seminario. Y en el seminario fue que yo pasé lucha. Yo soy sacerdote por misericordia de Dios. Ahí fue difícil ese proceso. Porque cuando yo entré al seminario, muy bien, tuve un pleito ahí en el seminario menor. Yo tenía un japonés de un segundo nivel. Recuerdo que por poco me botan, pero me dejaron. Fue en el seminario menor con Freddy González y Cualo. Después de ahí voy a Yamasá. Armé un pleito de machete como con 7 seminaristas que eran medio delincuentes. Y esa noche lo votaron a los 7 y a mí me dejaron. Y ya yo estaba viendo como que era cosa de Dios. Ajá. Usted por poco vota de japonés, a usted no lo votaron. Le estoy hablando de una realidad, ¿eh? Ajá. No, y después del pleito en Yamasá, un pleito de noche, le dieron a un compañero mío de Bonao, yo lo cogí para mí, le di galletas a todos los tigres que estaban ahí. No, con sinceridad. Los tigres dijeron, recuerdo que el rector nos llama esa noche y a los 7 lo votaron, a los 7 muchachos. Eran 7, sureños, de Higüey, de la capital. Y a mí me dejaron. Me salvé. Y yo empecé como a coger las cosas más en serio. Después de ahí, pasé la experiencia, llegué al seminario mayor. En el seminario mayor, tuve ya en cuarto de teología problemas con el rector, Víctor Masalle. Tanto así que Víctor Masalle me agarra en su habitación y con el uniforme mío y me lo desbarató en mi cara. Sí, así. Me dice, mira, tú y yo somos como la piedra y el huevo. Y yo esto me da mi deseo de llorar. Yo no puedo recordar esto. Y él me dijo, nunca serás sacerdote. Y me rompió el informe en mi cara. De 14 años de estudio, 15 años. Lo rompió todo. Y le escribió a Camilo y le dijo, José Francisco Reyes Cruel no es candidato para ser sacerdote, pero que fue que en él y yo hubo una situación. Entonces, el obispo me llamó, Camilo, recuerdo yo, y entonces me dijo, no te podemos ordenar sacerdote. No podemos. ¿Y por qué, monseñor? Dice, porque el seminario no se responsabiliza. Entonces yo le expliqué la situación que había pasado entre Víctor y yo. Y Camilo dijo, bueno, pues te va para el sur de castigo, por lo menos por 4 años, para Duvergé. ¿Siendo seminarista? Sí. Ya antes de diaconado. Me habían dado 2 años de experiencia, yo recuerdo, 2 años de experiencia. Y entonces era Félix Fabián que iba para allá, para el sur. Y Félix Fabián me dijo, te llevó el diablo. Tú vas a comer piedra para allá. Y yo le dije, si los que están allá comiendo piedra han sobrevivido, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Y yo le dije, yo en obediencia me voy. Me fui.
para el sur. A los 3 años de estar allá, Padre Monte, Padre Tomás, que está aquí en La Vega. Y después, como a los 3 años, el obispo de allá escribe una carta a Camilo diciéndole: todo lo que han dicho de Padre Kiko era totalmente negativo. Kiko es todo lo contrario a lo que dicen. Y Camilo ahí me llamó y me dijo: ven. Me llamó a su casa, la que están reparando. Y me dice Camilo: mira, ya te vamos a ordenar, va para el diaconado, ya serás sacerdote. Y yo feliz, porque ya sí yo quería ser sacerdote, ya quería hacerlo. Entonces, bueno, dice, me dieron buena recomendación, Monseñor Felipe, pero muy bien. Yo fui para mi casa porque ya me estaban preparando para... Vuelve Camilo y me llama: no puede, ya te tenemos que cancelar de nuevo. Y digo: ¿por qué, monseñor? Dice: porque llamó una muchacha del sur que está embarazada de ti. Sí. Digo: bueno, monseñor, si es verdad que está embarazada, entonces búsquela, que yo me voy a casar con ella. Yo le dije: yo no creo, y escúcheme la palabra, que usted sea tan tonto que por una simple llamada que le hagan a usted quiera detener mi ordenación. Usted tiene gente, mande a estudiar el caso, a ver si es verdad. Mándelo a estudiar y que se sepa la verdad. Y si es verdad, yo le renuncio a todo aquí mismo. Y ahí Camilo me dijo: pues tú tienes que escribir una carta a mano. Y esa carta todavía existe. Y me dice: tienes que escribir una carta a mano, porque si no es así no te puedo ordenar. Escribí mi carta diciendo que yo realmente no tenía esa situación. La escribí, entonces me dio tiempo. Ahí en ese proceso tuvo que ver Freddy González, el padre Freddy González tuvo que ver con eso, de que me detuvieran y todo eso. Y la información supuestamente fue que la recibió, que confesó una persona por teléfono de allá de Duvergé. Bueno, y todo eso pasó. Entonces me dice: bueno, ya cuando se descubrió todo, dice: no, Kiko, es verdad, será sacerdote, será diácono. Entonces me hicieron diácono, continué trabajando en el sur, porque ya me tiré como 4 o 5 años, entre seminarista, diaconado y el primer año de sacerdocio. Ya finalmente, entonces me dijo: ya serás sacerdote. Muy bien, y yo contento. Cuando me ordenaron sacerdote, yo feliz. Y ahí, bueno, del sur me mandaron con experiencia contigo 5 años, con el padre Silvio, a quien le agradezco mucho. Toda la base de mi sacerdocio, de lo que yo soy, yo se lo agradezco a Silvio, porque él se fajó conmigo. El sacerdote tiene que permitir que el otro se faje contigo. Dale la oportunidad que el otro te ayude. Tú sabes, más de la situación que tú vienes, de donde tú vienes. Bueno, después de los 5 años de padre Silvio, me mandaron, Silvio confió en mí y me mandó a un lugar donde yo fracasé. Sí, a los 3 meses me devolvieron para atrás. Fue a pelear con una monja. Yo peleé con todo el mundo, con la monja, con el síndico, con todo el mundazo. Él revivió allá en Cebicos en los tiempos de la pandilla. Pero es que sí. Este hombre es loco. Sí, bueno, pero nada, todo eso fue un proceso. Me lo regresaron a mí y yo me sentí feliz porque... Pero fue un proceso, de ahí yo estuve con Silvio. Después donde Silvio, Camilo quería traerme a mí como una bola de billar. Vete para Tenares, vete, yo celebraba en todas partes. Y entonces yo un día que sembré a Camilo, lo senté y le digo: Camilo, mira, ya yo soy sacerdote con tantos años, yo necesito estabilidad. Y para usted es fácil tenerme a mí inestable cuando usted tiene estabilidad. Y yo necesito estabilidad. Y usted me tiene a mí como una bola de billar. Y vete para Salcedo, y vete para Tenares, y vete para La Suba, y tate aquí. Era así que me tenía como un muchachito mandado. Hasta ese día que yo me le planté. Y él se puso guapo conmigo como 2 meses sin hablar conmigo. Le dije: bueno, porque me hable cuando quiera, pero a mí no me va a tener como una bola de billar. Bueno, todo eso se salvó, se susanó. Y fíjate, después de ahí la iglesia me ha dado la oportunidad, Dios me ha dado la oportunidad de ir creciendo. Y creo que como sacerdote he crecido bastante. Y sobre todo le agradezco la experiencia que tuve aquí en los Estados Unidos. Fue lo como que me coronó. Que casualmente venía aquí a los Estados Unidos fue gracias a padre Silvio. También
que me tenían en el aire, ¿se acuerdan? A mí me tenían como sacerdote, pero sin nada asignado en parte. Me dejaron así suelto. Y Silvio llama, y que padre Kiko, ¿usted cree? Porque aquí no puede... Sí, pues llévatelo, querían salir de mí. Entonces, entonces me trajeron acá, en San Silvestre, a quien yo agradezco y amo como a nadie. San Silvestre. Para mí, aquí es San Silvestre. De verdad que sí. Fíjate que duré más en los dolores, pero San Silvestre fue que me acogió. Y eso yo lo agradezco. De manera, Padre Silvio y ustedes, hermanos, yo soy fruto de ese proceso. Fruto de ese proceso. Y como sacerdote me siento feliz. Me siento feliz. Después que yo me hice sacerdote, entonces papá se quiso casar con mamá y hicieron su matrimonio. Como que las cosas fueron cambiando. La hoja fue dando otro giro. Y yo en todo esto he visto que la mano de Dios y de María Santísima, quien se agarra de Dios no se cae. Te puede pasar muchas cosas menos el fracaso. Y entonces yo contento como sacerdote, padre, contento, que le digo hoy a ustedes y al mundo entero que si volviera a nacer y desde el vientre pudiera elegir de nuevo, elegiría ser sacerdote. De verdad que sí. Orgullosamente sacerdote. Feliz. Una de las cosas, ¿verdad? El padre Kiko tuvo 5 años conmigo en Villa Tapia. De los sacerdotes que yo he visto más desprendido, quizá el joven más desprendido que yo he visto es, porque él no tiene ni zapatos, ni pantalones, ni camisa, él tiene la que tiene y otra, ¿verdad? Y entonces, si tú entras a la habitación de Kiko, no hay nada, ¿verdad? No tiene nada, ¿verdad? ¿A qué usted aspira, padre, como a nivel material? ¿Qué usted desearía como tener de este mundo? Es que no. Yo después que yo me enamoré de Dios, de Jesús, ya para mí, como decía Pablo y otros apóstoles, ya esto sobra. Ya esto sobra. O sea, humanamente en mí no hay aspiraciones. Usted sabe que yo le dije de la casita que yo hice, antes de ser sacerdote. Mamá me regaló un solar, trabajando en la zona franca, yo empecé a construir. En estos días, no hace mucho, teniendo la casa, yo le dije al padre Cristóbal Belén de la diócesis, padre, yo voy a vender la casita para dársela a los pobres. Yo lo dije de verdad, para dársela a los pobres. Y él me dijo, no, Kiko, cuidado, eso es lo único que tiene, consérvalo, que si ahorita te ven una situación, pues ahí tiene algo para echar mano. Y por eso yo me quedé con una casita. De manera que yo no tengo ningún... De verdad, a mí pueden ofrecerme el mundo ahora mismo, y yo le digo que no, con sinceridad. Usted lo sabe, que a mí una señora aquí que fue liberada de un espíritu, un demonio y una que sé yo qué, y cuando esa mujer se sanó, quería gratificarme de tal manera que me dijo, padre, dígame lo que usted necesita, ofreciéndome 25, 30 mil dólares. Yo le dije, lo único que necesito es que ore por mí. No quiero dinero de usted. De nadie, es que no. A mí no me hace falta nada. Padre, la influencia suya en su papá y su mamá, bueno, ya sabemos, se casaron por la iglesia y murieron en estado de gracia, murieron los dos. Sí, él mismo ya su vida era el Santo Rosario, porque él se enfermó y yo siempre le decía al Señor, no lo pare nunca de la cama, porque cuando él se enfermó cogió el rosario. Yo dije, si se para de ahí, bote el rosario. Se bote el rosario de nuevo. Entonces yo le dije al Señor, de verdad, yo siempre decía, Señor, nunca lo pare de ahí. Y él está muerto y lo sabe. Yo decía, Señor, no lo pare. Que hay gente que necesita la cama para salvarse. Hay gente que necesita la silla de ruedas para salvarse. Y si no tienen eso, fácilmente se condenan. ¿Rezó muchos rosarios su papá en la cama? Diario ese hombre con el rosario, varias veces al día. Sí, eso sí. Esa es mi vida. ¿Dónde usted quiere ir a evangelizar? Yo no sé, donde la iglesia me necesite. Yo siempre he dicho eso. Donde la iglesia me necesita, ahí yo estoy. Ajá. Ahí yo estoy, de verdad que sí. Bueno, padre, usted tiene una experiencia, ¿verdad? Pero dígame, ya ese espíritu de pelear que usted tuvo en Bonao... No, yo soy más cobarde ya. Es verdad, soy el más Pero cobarde. ¿cómo le renació eso en Bonao? En Cebicos. Sí, tú sabes que en Cebicos yo llego, incluso yo tuve problemas de seminario, porque yo en el seminario llego todavía como el tiguerito, como el muchacho travieso, que me encontraba en la azotea haciendo oración, ¿cómo le llaman? Haciendo yoga,
porque vengo de movimiento nótico y todo tipo de cosas. Después de ahí usted llevó al seminario, tú eres rebú de lo que usted había conseguido en las diferentes religiones. Se sabe. Después de ahí llego a Sevico, todavía yo estoy crudo. Aunque yo sé que crecí mucho en Villatapia, crecí mucho. Pero parece que todavía no era el momento, no estaba todavía preparado para lanzarme. Porque parece que yo todavía estaba escondiendo cosas. Porque hay una cosa, el padre Kiko llegó a Sonadora, a la parroquia Santo Cura de Arte. Sí. Ahí el padre Kiko estableció una lucha muy fuerte también, pero una lucha diferente. Ese es el centro, ¿verdad? Donde está la Universidad de los Adventistas. Y entonces una comunidad muy protestante. Y llegó Kiko. Y decían los pastores y esa gente, pero ¿y qué sacerdote el diablo que ha llegado aquí que nos está quitando la gente? Porque se fueron mucha gente. Muchísima, y se casaron por la iglesia. A mí una vez me llenaron la iglesia de adventistas, llena me la llenaron. Los adventistas fueron. Había un muerto, un difunto, y ellos fueron a ver al padre Kiko celebrando ese difunto. Ajá. Porque el difunto era adventista. Y la hija llorando, adventista también me llama con un miedo, que había un bajo a muerto, que sí, ok, todo esto y esto. Me llamaron y yo cogí para allá. Yo ungí al hombre, lo bendije y se me murió al otro día. Y ellos fueron todos allá. ¿A la misa? Todos. Se me llenó. Fueron más de 150 de ellos. Más de 150. Ellos querían ver cómo usted le celebraba el difunto. Sí, porque ellos me decían a mí de todo. Decían, tú decías, ese padre, ese que con maldiciones, improperio. Tú sabes, porque ellos sabían que las iglesias se estaban vaciando. La iglesia de ellos. Y los adventistas se estaban volviendo de nuevo a la iglesia. Porque yo tenía una prédica fuerte. Y ya porque ya usted sabía, ellos, ya usted lo conocía. Exacto, yo lo conocía. Pero usted sabía de dónde cogían ellos. Exacto. Y yo le hacía encuentros por toda parte, yo me iba por todas las esquinas. ¿Y jóvenes volvieron? Muchísimos jóvenes. La pastoral juvenil, la catequesis, la pastoral adolescente, todo creció en abundancia. Floreció. ¿Y entonces esa gente venían de los adventistas? Venían de los adventistas. Muchos. Y ellos son, si me ven en este programa, lo saben la gente de Sonador. Pero la iglesia empezó a crecer. Empezó a florecer, porque todos aquellos que se habían ido de contento ahora quieren regresar contentos de nuevo, y estaban regresando, se casaban, se bautizaban. Yo recuerdo que una vez muchos de ellos que eran grandes, como 40 de ellos, yo le di una catequesis y después lo bauticé en una piscina en el patio. Sí. ¿Usted hizo una piscina para sí. Eso? Una piscina de esas. No, una piscina, tú sabes, de esas que son plásticas. Sí, de plástica, sí. Plástica. Y en cuanto al trabajo suyo a nivel familiar, es decir, porque usted viene de una familia que, bueno, sus altas y sus bajas, la pastoral familiar en la vida pastoral suya. Sí, para mí incluso, y no es porque yo esté en esta parroquia Espíritu Santo, pero la pastoral juvenil familiar allá, que le dirige el diácono Jesús, es una de las mejores pastorales familiares de la diócesis, de La Vega. Porque tiene gente fuerte ahí trabajando. Sí, hay buenos equipos, hay muy buenos equipos. Y yo me he dedicado también, porque tú tienes que consagrarte. Si tú no te consagras a un trabajo con una de las pastorales de la parroquia, la gente tampoco se consagra. La gente va por donde va el sacerdote. ¿Ha entrado alguna persona a la vida religiosa, a la vida consagrada, a la vida sacerdotal por influencia de su Cuando yo estaba en el sur, hubo 3 muchachas que me dijeron que querían la vida religiosa, porque nosotros interactuábamos mucho y yo estaba siempre con ellas, y el Padre Amonte, trabajamos mucho con los jóvenes y adolescentes, y esas 3 muchachas entraron a la congregación de Padre Chelo. 2 salieron, una está aquí en los Estados Unidos, Eliana Candelier, otra se quedó, y las 2 profesionales, hay otra profesional en el sur, y la otra quedó. Esa es la madre superiora de la congregación de Padre Chelo. En la influencia, ¿ha tenido usted alguna influencia en ese grupo de jóvenes que eran de la pandilla suya? Sí, yo me encontré incluso con algunos de ellos. Porque ya después, cuando ya yo estaba en el seminario, que me daban mi mes de vacación, yo formé un grupo de oración en mi comunidad. Y todos esos tigres iban y se arrodillaban todos, porque yo los llamaba. Todavía había un respeto. Y inmediatamente yo los llamaba, todos esos 17, 20, 25, yo iban y hasta de rodillas se quedaban ahí.
¿Usted supo de alguno que terminó mal en esa pandilla? Sí, muchos de ellos lo mataron, la policía lo mató. Muchos lo mataron ahí ¿cómo se llama cuando es de aquí ahí? A quemarropa le llaman allá. Muchos fueron asesinados, otros todavía me parece que están tomando cárcel desde ese tiempo. Tomando cárcel en la Victoria. Se le salió debajo al camión. Sí, y uno de el que era mi mano derecha, Giovanni se llama, él anda predicando por el mundo entero. Por el mundo. Sí, ¿Cómo fue? ¿Usted sabe algo de cómo llegó él ahí, de ser un pandillero a ser un predicador? No, de Giovanni no, porque Giovanni ya yo me enteré cuando ya yo tenía unos cuantos años sacerdote y yo estaba en Salem y me encontré con él que era que iba a cantar la misa de sanación que yo iba a celebrar. En Salem, Massachusetts. Sí, ahí fue que yo me di cuenta que él estaba allá en el camino. No hace mucho, 5 o 7 años. De los problemas más grandes que usted ve en su vida pastoral, ¿dónde se enfoca como más esto de las tentaciones, la vida mundana y pecaminosa? ¿Dónde usted ve como que el diablo está atacando más hoy? En la parroquia, a nivel de la parroquia. A nivel pastoral, en el mundo, ¿dónde es que el diablo está más atacando hoy? Mire, como decíamos ahorita, a mí me preocupan mucho los jóvenes. Y hay que consagrarse a los jóvenes. Porque los jóvenes quieren vivir ya una vida así como liberal. Usted sabe, liberal. Y usted decía algo importante ahorita, que lo malo lo ven como bueno y lo bueno ya lo ven como malo. Y no le interesa eso, no le interesa. Incluso yo que doy clase en un colegio allá nombrado por el gobierno, yo que doy clase allá en un colegio católico, católico, y yo trato a esos niños y niñas y adolescentes de ahí cada vez que voy. Y yo me encuentro con adolescentes con 9 cortadas de gilet ahí. Intento de matar. ¿Por qué? Porque vienen de una familia disfuncional. Entonces yo veo que esto de la familia y de los mismos jóvenes son muy atacados por el pecado. El trabajo suyo, ¿qué influencia tiene a nivel religioso su trabajo en la escuela? Bueno, la monja... ¿Hay monjas? No, pues sí hay monjas, las directoras son monjas, ya los maestros no. No, las monjas en estos días, yo allá constantemente doy retiro. Okay. Y semanal, todos los martes, yo celebro misa a esos niños y adolescentes. Todos los martes. Yo estoy celebrando misa. Y después de la misa me quedo confesándolo u orientándolo. Me quedo ahí. Ok, la escasez de sacerdotes hoy, ¿de dónde viene? La escasez de los sacerdotes. Primero, yo creo que hace falta una buena promoción vocacional acorde a los tiempos de hoy. Hace falta testigos, sacerdotes de testimonio. Hace falta que nos acerquemos a los jóvenes y le podamos hablar con su propio lenguaje. Y obviamente que los obispos puedan asumir, porque si los obispos no buscan nuevas estrategias, nuevo dinamismo para ver cómo se levantan las vocaciones, lamentablemente le va a doler dentro de 20 años. Le va a doler en 20 años. Porque nos estamos conformando con que hay problema y que hay problema y no estamos buscando soluciones. No estamos buscando soluciones. Y esto depende mucho de los obispos. Y también de cada uno de nosotros. Ya nosotros en la homilía, muchas veces ¿a qué nos dedicamos? A pelear. Difícilmente hablamos de una promoción vocacional en una homilía. Ya no oramos por las vocaciones. Y usted lo sabe que en la oración ahí está la fuerza. Ya no se ora por las vocaciones sacerdotales. Ya se han descuidado los coros de apoyo vocacional que habían antes. Porque muchos de los muchachos, ¿por qué no van al seminario? Porque no tienen con qué sostenerse. Porque son muchachos pobres, pero antes habían coros vocacionales. Entonces como que los obispos y la diócesis han descuidado mucho esa parte, que creen que no es un problema porque lo ven débil ahora. Pero en 20 o 30 años se van a dar cuenta de lo difícil que es esto. Usted sabe que el libro de Ezequiel profetiza, dice, se llegará un tiempo que la gente andará errante buscando quien le predique la palabra de Dios y no la encuentre. Si hay una cosa, por ejemplo, estamos en Nueva York. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de La Vega, que La Vega está en su mejor momento. Es decir, La Vega tiene un clero relativamente joven, pero ya los seminarios de nosotros están vacíos. Están vacíos. Está cerrado. Ahora se ordena el último grupo, se ordenó de 6 diáconos que van a ser sacerdotes, pero ya prácticamente esa mata se está secando. Exacto. Entonces, ya aquí en los Estados Unidos se están aminorando las misas, por ejemplo, las misas latinas, porque se percibe que dentro de poco tiempo, bueno, se está poniendo
uniendo parroquias donde un sacerdote es el párroco de 2 iglesias. Y se están poniendo las misas que 1 o 2 sacerdotes puedan hacer todo el trabajo que antes hacían 5 o 6 sacerdotes por la escasez. Y entonces, Dios que prometió que no faltarían ministros en su altar. Bueno, yo le voy a decir la verdad. Tenemos una realidad, tenemos la situación delante de nuestros ojos. La iglesia ha tenido momentos difíciles en toda la historia, pero antes tenía muchos problemas, pero eran problemas diferentes a los de hoy. Hoy el problema es vocacional, de las vocaciones. Antes había muchísimos problemas, miles de problemas, y la iglesia ha sobrevivido, porque en el fondo la iglesia está en las manos de Dios. Ajá. Nosotros estamos al frente, pero Dios es el que está adelante. Y yo estoy seguro que Jesús no va a permitir que las vocaciones lleguen a caducar o lleguen a lo mínimo. Dios tendrá su plan. Dios tendrá. Ahora nosotros ponernos en la mano de Dios. Ajá. ¿Verdad? Ponernos en la mano de Dios y buscar estrategias, porque nada más no es oración, hay que tomar decisiones. Hay que tomar esta cuestión. A veces creemos que lo solucionamos. Ay, que hay pocos sacerdotes. Ah, pues está bien. Pues tú encárgate de 2 parroquias, encárgate de 3. Llegará un momento que vamos a tener que asumir 5, 10 parroquias un sacerdote. Llegará un momento. Ahora mismo en Europa, en España, hay un sacerdote, no recuerdo el nombre ahora, que tiene como 40 pueblos a su cargo. Pueblo, no capilla, pueblo. Entonces, tú sabes, aquí en los Estados Unidos, tú te fijas. Ay, que tenemos muchos sacerdotes, pero los sacerdotes que hay aquí han venido de fuera. Han venido de fuera. La presente generación. Han venido de fuera. Son 2 o 3 sacerdotes los que hay aquí. Sí. Tú sabes que, bueno, cuando uno piensa, por ejemplo, mi mamá, mi papá, que están en los 84, 80, papá murió ya, pero sobre los 80 años, cuando ellos estaban pequeños, ellos tenían que ir lejos a una iglesia. Yo también cuando tuve la primera experiencia, yo me iba a pie con pantaloncitos cortos descalzo. Sí, la primera experiencia. Y entonces habían campos o comunidades que tenían un sacerdote cada 6 meses o cada año, ¿verdad? Hubo un renacer vocacional y religioso, etcétera, etcétera. Eso trajo mucha vocación. Incluso yo pienso, cuando yo iba a entrar al seminario, yo tuve una preocupación. Yo dije, pero a lo mejor yo ni entrar al seminario, porque con los sacerdotes que hay, y cuando los que están en el seminario se hagan sacerdotes, ¿qué voy yo a hacer como sacerdote? Yo entendí que yo no iba a tener trabajo, que no iba a encontrar campo como de trabajo. De tantos sacerdotes. De tantos sacerdotes. Sin embargo, la experiencia nos dice a nosotros que hay una escasez, ¿verdad? Incluso uno piensa pueblos como Bolivia, ¿verdad? En el extremo sur de Sudamérica, que yo le pregunté a un sacerdote si había en abundancia, dicen no. En el seminario tenemos uno que se va a ordenar y yo no hay ni una vocación más. Ahora, vuelvo y repito. Cuando uno ve, por ejemplo, el principio del siglo XI, San Bernardo de Claraval, que fue el promotor de la renovación monástica en ese tiempo, que cuando él fue para entrar, ya siendo sacerdote, quiere ser monje, siendo muy joven, se sorprendió el abad y le dice, ay, pero qué bueno que usted siendo joven viene a entrar al seminario, viene a entrar al convento como monje. Y le dijo, pero ¿por qué? Él se extrañó de eso y dijo, ¿por qué? Dice, porque los que estamos somos todos viejos, no hay jóvenes. Y él dice, pues denme permiso, y se fue a su casa a predicarle a su familia, que eran 5 hermanos y una hermana que ya estaba casada. Y entonces él le habló a los hermanos de que se fueran para el seminario, y eran gente muy próspera, con mucha tierra, mucha agricultura. Y entonces, ¿cómo tú vienes a proponernos eso cuando tenemos tanto trabajo? Y él le dio un discurso de la ganancia de servir a Dios. Dice, mire, ustedes se pasan la vida entera trabajando en esta finca, en el conuco, y al final se muere y todo se queda. Sin embargo, van a trabajar en la finca de Dios para que hayan hombres que se santifiquen, y entonces cuando usted se muere, usted va a encontrar
un tesoro en el reino de los cielos. Es decir, usted va a trabajar para Dios, para algo que nunca se acaba. Trabaja en la tierra, todo se acaba. Trabaja para Dios, nunca se acaba lo que usted hace. Y entonces, cuando terminó, decidieron todo irse al seminario. Y él le dijo al más pequeño, quédate para que atienda la tierra. Y él le dijo, y mientras ustedes se van a trabajar para ganarse el cielo, yo me voy a quedar aquí trabajando para ganarme la tierra. No, yo me voy con ustedes. Y a los pocos días se le apareció su papá, que era viudo. A los pocos días se le apareció su cuñado, el esposo de la hermana, y la hermana se fue de religioso. Aparte de Santa Clara, que arrastró al convento 2 hermanas y su madre, San Bernardo es un caso excepcional que arrastró toda, y no solamente toda su familia, sino que se dedicó a hacer una campaña vocacional, y donde llegaba, que evangelizaba, pues hombres que tenían su muchachos que tenían sus novias, la dejaban y se iban al convento, de tal manera que llegó un momento que las muchachas que tenían sus novios no permitían que escuchara a San Bernardo, porque ella pensaba que lo iban a dejar. Es decir, un solo hombre en el siglo XI revivió la vida monástica de toda Europa y la vida religiosa que estaba en decadencia. Quizás hoy hace falta un San Bernardo. Pensemos nosotros Santo Cura de Ars, Juan María Vianney, siglo XIX en Francia, ¿verdad? Que este hombre brutísimo, que era bruto por naturaleza a nivel intelectual, pero él que vence, ¿verdad?, la táctica de la Revolución Francesa, que intentaba destruir todo lo religioso en toda Europa. Es decir, vienen momentos, en estos momentos de dificultades, Dios mueve a grandes figuras, pues que mueven el corazón de tantos jóvenes para que renueven la iglesia. Padre, entonces, ¿qué usted le dice a los jóvenes de hoy? Que estos jóvenes que usted le habla del seminario de la vida religiosa, y es como si le mencionara el diablo a la cruz. No, primero que no tengan miedo. Lo dijo Jesús, lo dijo el Papa San Juan Pablo II, se repite hoy por toda parte. Lo dice la palabra de Dios, que no tengan miedo a tener esta aventura, este encuentro con Jesús, a decidirse. Que si tú sientes alguna chispa, por pequeña que sea, si hay una chispa, eso es necesario. Por pequeña que sea, por pequeña la chispa. No tiene que ser un fuego grande y devorador. Que no tengas miedo y te decidas. El mundo te da muchas ofertas, el bullicio del mundo de hoy. Sin embargo, si Dios te está llamando, hazle caso. Brevemente, así, 30 segundos. Había una señora con una familia preciosa en Bonao. Preciosa la familia. Un buen esposo, buenos hijos. Y un día yo llego de noche a su casa, la encuentro llorando en la galería. Y le digo, ¿por qué tú lloras? Dice, padre, porque yo toda la vida quise ser monja. Toda la vida. Pero tú tienes muchos hijos, hermosos, profesionales, buena casa. Sí, pero no soy feliz. Entonces, ¿tú quieres ser feliz? Escucha la voz de Dios. No tengas miedo y decídete. Y que hay algo también que hoy la gente, presiona que la gente, el diablo pone en la boca de alguno y la gente lo repite como papagayo. Para tú servir a Dios no tiene que ser sacerdote, no tiene que ser religiosa. Donde quiera se sirve a Dios. Y eso es mentira. Tú sirve a Dios donde Dios te ponga. Y tú eres feliz donde Dios te ponga. Yo tengo 5 hermanos casados por la iglesia, 2 hermanas y 3 hermanos. Son los 5 casados por la iglesia y muy bien y tienen su vida. Y yo lo admiro a ellos, pero no lo envidio. Yo le digo, ustedes cogían buen camino, pero yo escogí lo mejor. Y yo digo, si vuelvo a nacer, vuelvo a ser sacerdote, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque el mejor camino es el camino que te ofrece Dios. Y yo sé que hay muchos jóvenes que tienen la vocación sacerdotal y no se atreven. No tengan miedo. 3 palabras final. Oren, oren, oren y escucharán claro la voz de Dios. Y que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor les colme de sus bendiciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.